En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709,000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36,000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del programa de beneficios económicos periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440,000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1,000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual Posipedia. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86,000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de 1 millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables. Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas, odontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un bici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte. Y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el seguro Exequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación, lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Gestión del Riesgo en el Contexto Hospitalario Público
entrevista. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional con maestría en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy buenas tardes y bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias. Gracias por conectarse, por estar con nosotros en este evento. El día de hoy queremos hacer una entrevista acerca del tema de gestión de riesgo en el contexto hospitalario y les tenemos una invitada muy especial, se llama Sandra Castelblanco, experta en estos temas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu invitación. Qué bueno, gracias por participar acá. Queremos explicarle un poco a las personas qué significa la gestión de riesgo en el contexto hospitalario y darle un poco las herramientas de lo que ellos pueden utilizar al interior de sus organizaciones. Inicialmente quisiéramos saber un poco más de ti y entender por qué una enfermera se metió en estos temas de gestión de riesgo de desastres. Bueno, eso es como un camino de vida, ¿no? Yo empecé haciendo el rural en un hospital que tenía un excelente plan de emergencias y afortunadamente lo tenía porque un hospital ubicado en una zona de conflicto armado muy agudo en ese momento. Y como enfermera tuve que atender muchos incidentes con múltiples víctimas y eso me fue motivando, saber que el hospital estaba preparado, que había un plan, pues fue una excelente forma de indicarme que por ese camino el liderazgo de enfermería era muy importante. Luego, pues la vida también me fue llevando a estudiar fuera, estudié en Israel Organización y Desarrollo de Sistemas de Trauma, después hice la maestría en Inglaterra, evaluando el nivel de preparación de los servicios médicos de emergencia de Bogotá para responder a un terremoto. Y con eso me di cuenta que nos faltaba mucho en la ciudad para prepararnos. Y volví al país y la Secretaría de Salud de Bogotá me dio la oportunidad de trabajar con ellos y con un equipo de maestros muy grande y con ellos lideramos la formulación del Plan de Salud para Terremoto en Bogotá. Después trabajé como consultora de la Organización Panamericana de la Salud, en donde me formé en el Índice de Seguridad Hospitalaria. Con ellos también y con el Ministerio de Salud y Protección Social evaluamos varios hospitales de tercero y segundo nivel a nivel nacional. Y participé en la construcción de la guía actual del distrito en gestión del riesgo hospitalario con un equipo de expertos. Y desde hace 7 años estoy trabajando con emergencia, seguridad y soporte, asesorando muchas clínicas y hospitales a nivel nacional y evaluando el índice de seguridad hospitalario con el sector privado. Ok, qué bueno, muchas gracias por esta introducción. Varias de las preguntas que hemos recibido en general es qué debo hacer y cómo lo debo hacer al interior de nuestras organizaciones. En algunas otras conferencias que hemos dado, hemos podido identificar algunas herramientas que debemos utilizar para hacer la gestión del riesgo ante emergencias y desastres en las organizaciones, en temas industriales. Ahora bien, entendiendo que el sector salud es un universo supremamente diferente a lo que nosotros actualmente vemos en otras industrias, cuéntanos cuáles herramientas pueden llegar a utilizar las personas que nos están viendo y los tomadores de decisiones de estas organizaciones pueden tener para poder hacer la gestión del riesgo al interior de sus empresas o sus instituciones de salud. Yo pienso que la primera herramienta es el marco normativo que tenemos en el país. Pienso que nos debemos sentir orgullosos de ser uno de los pocos países en el mundo que tiene una ley específica de gestión del riesgo de emergencias y desastres, en nuestro caso colombiano la ley 1523 del año 2012, que nos plantea un camino muy preciso para hacer la gestión del riesgo en sus procesos de conocer el riesgo, luego reducir el riesgo y por último enfocarse en cómo responder. Pero ese camino previo a la respuesta es muy importante. Y el hijito de la ley 1523 es el decreto 2157 del año 2017. Ese decreto es una herramienta muy valiosa, que es la que marca las pautas para elaborar los planes de gestión del riesgo de emergencias y desastres para todas las empresas de todos los sectores, incluyendo el sector salud. Entonces realmente es como el derrotero que todas las empresas deberían seguir, porque tiene como todos los elementos fundamentales en todos esos procesos de la gestión del riesgo que plantea la ley. Y tenemos 2 guías, la guía nacional del Ministerio de Salud y Protección Social del año 2017 y tenemos la guía distrital que les estaba hablando, que tuve la oportunidad de participar en su construcción,
Y esas dos guías pues tienen elementos muy importantes y muy valiosos dependiendo del tema en el que uno se quiera enfocar, porque realmente la gestión del riesgo es muy grande, es muy extensa y hay muchas variables que intervienen. Entonces son varias referencias que podríamos tomar como herramientas, y también toda la política de hospital seguro de la Organización Panamericana de la Salud, sabiendo que la Organización Panamericana de la Salud es una de las que abanderó el tema de la seguridad hospitalaria frente a emergencias y desastres, no solamente en el continente americano, sino en todo el mundo. Ellos catapultaron el tema a nivel mundial, y hay muchos materiales muy interesantes que ellos han construido con sus expertos también, entre ellos el índice de seguridad hospitalaria. Okay. Cuéntanos un poco qué significa el índice de seguridad hospitalaria. En ocasiones hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes y ellos no saben muy bien si esto es una evaluación, si esto es una auditoría, si esto es una forma de hacer la gestión del riesgo al interior de sus organizaciones. Y existen muchas dudas frente al índice de seguridad hospitalaria. No sé si nos puedes contar un poco qué significa el índice, para qué se hace y por qué podría ser importante para las instituciones de salud hacerlo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la ley 1523 nos dice que debemos arrancar por conocer los riesgos de emergencias y desastres. Y teniendo en cuenta que la mayoría de amenazas no se pueden intervenir directamente cuando hablamos de amenazas de origen natural o de origen antrópico, como un terremoto, un tsunami, un huracán, entonces tenemos que enfocarnos en cómo reducir las vulnerabilidades. ¿Cuál es la ventaja del índice de seguridad hospitalaria? Que te permite tomar, en las palabras de la Organización Panamericana de la Salud, una foto en blanco y negro de cuál es la situación en temas de vulnerabilidad de esa institución de salud que estamos evaluando. Es una herramienta muy valiosa porque es de bajo costo, se puede aplicar en un tiempo muy corto, menos de una semana, y le permite a esa institución saber cuál es su probabilidad de continuar funcionando en sus mismas instalaciones durante y después de una emergencia o un desastre. Entonces, es una herramienta que le da a los tomadores de decisiones de esa institución como esa foto de cómo están y cuáles son las cosas que se deben intervenir, con un plan de trabajo muy concreto, a partir del cual pueden empezar a hacer la reducción de los riesgos de emergencias y desastres. Esa fue una herramienta construida por la OPS, su grupo de expertos. Es una herramienta sencilla, pero no quiere decir que cualquier persona la pueda aplicar, y en eso sí me parece muy importante ahondar un poquito, porque cualquier persona puede decir: yo tomé un curso de índice de seguridad hospitalaria con la Organización Panamericana de la Salud y ya tengo la capacidad de evaluar el índice, y resulta que no, realmente se necesita mucha experiencia. El índice de seguridad hospitalaria requiere 3 evaluadores expertos, uno para evaluar el componente estructural, que pesa 50% de la calificación final y debe estar a cargo de un ingeniero civil experto en estructuras hospitalarias y de salud. Otro para evaluar el componente no estructural, que pesa el 30% y debe estar a cargo de una arquitecta o un arquitecto experto en seguridad hospitalaria frente a emergencias y desastres. Y por último, un evaluador para el componente funcional, que pesa el 20% de la calificación y debe estar a cargo de personal de salud, médicos o enfermeras que hayan tenido experiencia en acompañar hospitales en esa construcción de la seguridad hospitalaria frente a emergencias y desastres. Entonces, esos evaluadores deben tener lo que nosotros llamamos ojo clínico, y el ojo clínico solamente se desarrolla con el tiempo y a lo largo de los años, habiendo adquirido mucha experiencia en diferentes instituciones de salud. Entonces, mi recomendación es que las empresas que vayan a contratar el índice de seguridad hospitalaria se aseguren del perfil de las personas que van a realizar esa evaluación, porque lo que hemos encontrado últimamente es que pues los evaluadores son personas que no tienen experiencia, y eso puede tener muchas consecuencias a futuro, sobre todo consecuencias legales, porque mientras todo va bien, pues no pasa nada, pero en el momento que se manifieste algún riesgo que no fue evaluado, que no se detectó en ese momento, pues se van a empezar a preguntar a cargo de quién estuvo
el índice de seguridad hospitalaria, por qué contrataron esa empresa. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Pero sí recomiendo mucho el índice de seguridad hospitalaria como punto de partida para empezar a consolidar un proceso responsable de gestión del riesgo frente a emergencias y desastres. Ok, gracias. Teniendo en cuenta entonces que un hospital no se prepara para evacuar preciso en el momento que se presenta una emergencia o un desastre, sino tal vez se prepara para recibir muchas víctimas después de un escenario de desastre, principalmente de un terremoto. Eso significa que con la aplicación del índice de seguridad hospitalaria ya están preparados para poder hacer todo esto, o nuevamente me gustaría aclarar que el índice es solamente una evaluación inicial donde nos pone un punto de partida para poder hacer una gestión y de pronto posteriormente reevaluarnos. En esa reevaluación el puntaje puede subir, bajar, o en tu experiencia, ¿qué has visto que después de una segunda evaluación, qué sucede con ese puntaje? Entonces, una muy buena pregunta, porque el índice de seguridad hospitalaria efectivamente evalúa qué tan buena es la gestión del riesgo de emergencias y desastres. Y como les decía, evalúa 3 componentes. El componente estructural, que le dice a uno si esa edificación es segura o no. El componente no estructural, que efectivamente evalúa todos esos elementos que no son parte de la columna vertebral de esa edificación, pero que sí hacen funcionar el hospital, como las redes eléctricas, las tuberías, los elementos arquitectónicos, todas las otras cosas que hacen parte de ese componente no estructural y que son muy importantes para garantizar el funcionamiento y sobre todo la autonomía de esa institución durante y después de una emergencia, porque en el caso del terremoto que tú estabas hablando, esperamos un periodo de autoayuda de 72 horas iniciales posterior a la ocurrencia del evento, en donde los hospitales y los centros de salud en general van a estar absolutamente solos con las reservas que hayan tenido y cómo se hayan preparado para enfrentar esa emergencia. Entonces el componente no estructural, con toda la gestión de mantenimiento, garantiza que efectivamente ese hospital sí va a poder continuar funcionando sin ayuda de proveedores externos. Y el componente funcional nos permite saber si esa institución está organizada o no para gestionar adecuadamente sus riesgos, si está reduciendo sus riesgos en el marco del comité de emergencias, se le está asignando presupuesto, se le está haciendo seguimiento a la implementación de esas recomendaciones del índice de seguridad hospitalaria, y también si está preparado con planes robustos que se hayan puesto a prueba en el marco de simulacros y simulaciones. Entonces, el índice de seguridad hospitalaria es una herramienta que te permite saber cómo va a responder ese hospital, si tiene una buena probabilidad de continuar funcionando o no, porque todos esos elementos están implementados. Pero es solamente el punto de partida. Pero es un muy buen punto de partida porque, como te decía, se entrega o se debe entregar un plan de intervención muy detallado que le diga a la alta gerencia: usted tiene que hacer A, B y C en tanto tiempo, que eso es una cosa muy importante para decir, la gestión del riesgo y la seguridad frente a emergencias y desastres no se logra de un día para otro, es un proceso paulatino que puede llevarse 3, 5, 10 años dependiendo de los objetivos de la gestión del riesgo para esa institución en particular. Entonces, en ese mismo sentido, es muy importante que cuando los resultados del índice de seguridad hospitalaria sean puestos en conocimiento de la alta gerencia, se pregunte al equipo evaluador para qué término en el tiempo se debe hacer la implementación de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, si se identificó que el índice de seguridad hospitalaria en el componente estructural no es muy bueno, la calificación, pues muy probablemente querrá decir que esa edificación debe ser reforzada estructuralmente. Y un reforzamiento estructural no se logra de la noche a la mañana, primero requiere un compromiso institucional muy grande, una inyección de recursos importante y toda una planificación, porque en la mayoría de los casos toca seguir prestando el servicio a medida que se avanza con la implementación del reforzamiento estructural. Entonces, para resumir tu pregunta, es una herramienta para evaluar principalmente las vulnerabilidades del hospital y te marca el norte hacia donde debes seguir para mejorar o mantener el nivel de seguridad que tienes en ese momento. Ok,
Y con respecto a la nueva evaluación, después de cuando sucede un tiempo, pasa X cantidad de tiempo, ¿existe la posibilidad de disminuir o aumentar esa calificación? ¿Qué es bueno? ¿Que se disminuya o que se suba? Esa escala que nos dice un poco, ese resultado final que nos dice, y yo como organización me debería enfocar en disminuir ese valor o subir el valor. ¿Cuál sería o tu experiencia o cuál sería lo ideal de las instituciones? Pues la calificación más alta que uno puede recibir como institución hospitalaria en el índice es A, B es intermedia y C es la más baja. A quiere decir que tiene alta probabilidad de continuar funcionando, pero recomendando siempre mantener las acciones que en este momento hacen que ese nivel de seguridad sea alto. La calificación B quiere decir que es una organización que tiene que trabajar bastante para elevar el nivel de seguridad, pero que puede mantenerse en pie. Y el C es una institución que no ofrece condiciones de seguridad para los ocupantes y pues es la institución que más debería trabajar para mejorar el índice. Entonces, básicamente depende de los objetivos de la organización, pero si yo soy un hospital que recibe una calificación C en el índice de seguridad hospitalaria y soy la gerente, pues mi preocupación sería mejorar rápidamente esa calificación, pero para eso definitivamente se requiere compromiso de la alta gerencia e inyección de recursos y que todo el mundo trabaje, o sea, todos los líderes de proceso trabajen para cumplir esa meta. Porque uno puede repetir el índice de seguridad hospitalaria en 1, 2, 3 años, pero uno puede encontrarse con que nadie hizo nada con el plan de intervención, nadie le puso como la lupa al tema ni le hizo seguimiento, y pues muy probablemente se hace la inversión de una nueva evaluación, pero se va a encontrar el mismo resultado. Yo he conocido casos de empresas muy responsables en el país, hospitales que a través de su equipo de calidad y de gestión de proyectos ha logrado hacerle seguimiento estricto a cada uno de los hallazgos del índice de seguridad hospitalaria y han podido mejorar ostensiblemente sus calificaciones al repetir el índice unos años después. Ok, entonces, de acuerdo con lo que hemos conversado, las medidas de reducción del riesgo, las medidas de intervención que salen del resultado del índice de seguridad hospitalaria juegan un papel fundamental en la gestión del riesgo a futuro de esta institución. En algún momento, en otras conferencias que hemos brindado, hemos hablado mucho de esto. Cuando hacemos los planes de gestión del riesgo, el análisis de identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad, nos encontramos que las medidas de reducción del riesgo son supremamente importantes. Sin embargo, hay muchas personas o empresas que no los miran mucho, sino simplemente se enfocan en un resultado numérico, por colores, de acuerdo a la metodología que se haya seleccionado, pero las medidas de reducción del riesgo pasan a veces desapercibidas. Y lo que queremos decirles a todos ustedes es, enfóquense un poco más en esas medidas de reducción del riesgo, en los resultados después del estudio, que salen este listado de actividades, este listado de cosas por gestionar, tanto del índice de seguridad hospitalaria como de otro tipo de metodologías de valoración del riesgo, y que eso juega un papel fundamental a lo largo de la gestión que tengan que hacer los tomadores de decisiones. Viendo un poco este tema, cuéntanos si de pronto en algunos de los resultados o en estas medidas de intervención que salen del índice de seguridad hospitalaria sale algo que tenga que ver con múltiples víctimas o algo así. Hemos visto también muchas dudas de las personas que participan en los ejercicios que nosotros hacemos, en donde consideran que el índice ya les dice cómo actuar frente a múltiples víctimas que se puedan llegar a presentar. Entonces cuéntanos un poco si eso sale de un resultado o es un elemento aislado o cómo funciona el tema de múltiples víctimas en los sistemas hospitalarios. Sí, el índice de seguridad hospitalaria en su componente funcional te pregunta si tienes un plan para responder a incidentes con múltiples víctimas y dentro de esa evaluación te hace algunas preguntas orientadoras que le permiten al evaluador saber si efectivamente tienen un plan de papel que solamente funciona para las auditorías o realmente tienen un plan implementado que se puede activar en cualquier momento para responder a ese tipo de incidentes. Entonces, índice de seguridad hospitalaria solamente te evalúa y te dice en qué punto de la implementación estás. Pero realmente todas las instituciones de salud, hablando de incidentes con múltiples víctimas, deberían estar preparadas para ese tipo de incidentes, independientemente de que seas un centro de salud con 4 consultorios o seas una clínica de 4º nivel con todas las especialidades y con
8 salas de cuidado intensivo, salas de cirugía, etc. Ese es un concepto que no muchas instituciones de salud entienden y realmente los incidentes con múltiples víctimas se pueden presentar en cualquier momento, no avisan y afortunadamente más del 70% de los lesionados son lesionados con heridas leves y con lesiones y afectación a su salud leve que pueden ser manejados por un centro médico. Pero si tú no tienes un plan de incidentes con múltiples víctimas que te permita organizar el caos, pues tu poca capacidad de respuesta para atender pacientes críticos se va a ver afectada y va a ser mucho más complicado superar esa emergencia. Mientras que si tú tienes un plan, así sea un centro médico pequeño, vas a poder darle cierto orden a la emergencia y poder por lo menos intentar estabilizar a esa persona mientras se remite a una institución. Y para los hospitales grandes, nosotros asesoramos de los hospitales y clínicas más grandes del país y nos damos cuenta pues que de ellos se espera mucho como ciudad y como país en general. Algunos de ellos son centros de referencia del nivel nacional y todos tienen que estar preparados para continuar funcionando en sus mismas instalaciones, por ejemplo en el caso de un terremoto, y atender esos incidentes con múltiples víctimas, llámese un accidente vial, una explosión con todo lo que está pasando en el país en este momento como tan turbulento nuevamente, o un terremoto que se nos puede presentar en cualquier momento. Un gran porcentaje de la población en Colombia está en zona de amenaza sísmica, entonces el terremoto debe ser considerado como una amenaza real para el que debemos estar preparados también. Ok, entonces estas herramientas o esto que hemos venido hablando frente a atención de múltiples víctimas, índice de seguridad hospitalaria, ¿cómo se ancla con la estrategia de hospital seguro que tiene la OPS en nuestra región? ¿Hace parte o no? ¿O son elementos diferentes? ¿O qué nos dice a nosotros OPS frente a la estrategia de hospital seguro? ¿Es solamente implementar el índice, solamente evaluar el índice o también la fase de implementación o implementar planes de atención de múltiples víctimas o implementar otros planes? ¿Qué más nos dice OPS frente a la estrategia de hospital seguro en nuestro país? Pues básicamente OPS dice que un hospital seguro es una institución que puede continuar funcionando en sus mismas instalaciones y a su máxima capacidad durante y después de una emergencia y una vez ocurrido el evento puede asegurar asistencia a las víctimas. Entonces en ese sentido hace mucho énfasis en lo que yo les comentaba anteriormente de la autonomía de ese hospital. Entonces un hospital debería garantizar autonomía en agua por lo menos 72 horas, autonomía en combustible para la planta eléctrica de 72 horas también como mínimo, de gases medicinales. Ahorita con la pandemia se aumentó muchísimo la capacidad de atención para pacientes respiratorios, entonces esperamos pues que eso se quede en el tiempo también, pero en esencia deberían funcionar esos hospitales y no solamente en las líneas vitales, sino también en las reservas de medicamentos, material médico quirúrgico, en todo el tema de alimentación, no solamente para sus pacientes, sino también para los colaboradores que continúan trabajando para responder a la emergencia. En eso se enfoca la política de hospital seguro, en garantizar que ese hospital por sí solito, sin necesitar ayuda externa en las primeras horas y los primeros días, puede continuar la atención. Entonces, el índice de seguridad hospitalaria te hace como el diagnóstico de cómo estás en ese momento y te dice, usted debe trabajar en disminuir su vulnerabilidad frente a terremoto o frente a incendio, mejorar su autonomía, fortalecer este plan, y trabajar en estos y en estos aspectos. Ok, entendido. Entonces, tenemos ya varias herramientas de las que hemos hablado el día de hoy para poder hacer esa gestión. ¿Tú por qué consideras que es importante que se gestionen adecuadamente los riesgos de emergencias y desastres en estas instituciones de salud? Ya conocimos varias formas de hacerlo, varias herramientas con las que pueden hacerlo, pero ¿por qué es importante para ellas empezar a implementarlo o hacer esta gestión del riesgo? Bueno, yo dividiría la respuesta, si me permites, en dos. La primera es la importancia para el país. Para un país es muy importante tener instituciones de salud seguras frente a emergencias y desastres, porque eso garantiza la prestación adecuada de los servicios de salud a su población y también asegura que en momentos de emergencia o desastre vamos a tener
tener en dónde atender a los heridos y a las personas afectadas. Entonces eso por el lado de país, la importancia a nivel país. Y la importancia para una empresa de salud, si yo fuera una gerente o un gerente de una institución de salud, pues me parecería muy importante, primero porque estoy cumpliendo con la legislación y eso hace que me proteja legalmente en mi reputación y en mis activos, porque hay muchas empresas que si se manifiesta un riesgo de emergencia o desastre, si se incendia o si colapsa por un terremoto, pues va a enfrentar unas consecuencias penales muy complicadas y pues los abogados y todo el proceso puede ser muy complicado para esa empresa y puede hacer que entre en quiebra, como ha pasado en algunas ocasiones, y también hace que esa empresa sea más competitiva en el mercado, porque como tú sabes, hoy en día hay más requerimientos de las entidades acreditadoras nacionales e internacionales para mejorar la seguridad de los clientes. Entonces, por ejemplo, la Joint Commission tiene unos estándares muy elevados, el ICONTEC también. Entonces, si tú quieres entrar en un mercado más competitivo a nivel internacional, pues seguramente se va a requerir de tu empresa que cumplas con todos esos estándares y muchos de ellos tienen que ver con lo que digamos, recomienda la OPS en temas de hospital seguro frente a emergencias y desastres. Ok, entonces ahí estamos tocando un tema muy importante y es estas certificaciones internacionales a las cuales pueden llegar las instituciones de salud de nuestro país. También hay muchas dudas o algunas confusiones de algunas personas frente a un proceso de habilitación y un proceso de acreditación. ¿Las dos cosas son lo mismo o son procesos diferentes? ¿Ante quién se hace cada uno? ¿Y lo uno le sirve a lo otro? ¿O cómo funcionan estos dos temas? Entonces, la habilitación es un proceso en el cual el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales te dicen si puedes funcionar como una institución de salud dependiendo del nivel de complejidad para el cual te hayas inscrito. Y la acreditación es, una vez esa institución ya ha estado funcionando, tú puedes empezar a hacer un proceso en el que te acompañan varias entidades privadas en fortalecer algunos procesos y algunas actividades para lograr un nivel de seguridad mucho más alto, no solamente en temas de seguridad y salud en el trabajo, en temas de emergencias y desastres, sino de seguridad del paciente también. Entonces son dos herramientas diferentes, una que te permite empezar a funcionar como una institución de salud y la otra que te permite entrar en un ranking de instituciones que tienen estándares más elevados de atención. Ok, buenísimo. Muy bien, y ya para finalizar, Sandra, ¿qué recomendaciones le podrías dar a las personas que nos están viendo, a los tomadores de decisiones de las instituciones, frente a cómo implementar la gestión de riesgo ante emergencias y desastres? Bueno, me alegra mucho que me hayas dado la posibilidad de hablarle a los tomadores de decisiones de los hospitales y las clínicas en este país. Yo los invitaría a que le pongan el ojo al tema, que no se lo dejen solamente a su área de seguridad y salud en el trabajo, porque al final ustedes son los responsables legales y a nivel penal ustedes son los que van a llevar las peores consecuencias en el caso de no haber gestionado adecuadamente esos riesgos al interior de sus instituciones. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan a cabalidad cuáles son los riesgos que tienen en la institución y cuáles son las vulnerabilidades frente a cada uno de esos riesgos, porque pueda que tu hospital sea más vulnerable frente a incendio, pero es sismo resistente, entonces frente a terremoto es menos vulnerable. Entonces es importante que cada uno de los gerentes y miembros de los comités de emergencia entiendan esos riesgos y a partir de ahí sepan cuál es el camino y si no lo entienden, que con todos los expertos de cada una de las áreas entiendan cómo disminuir esas vulnerabilidades, qué hay que hacer para reforzar ese hospital, qué hay que hacer para volverlo más seguro frente a incendio, por ejemplo, qué tendríamos que hacer para evacuar el hospital, qué implicaría tener que evacuar el hospital en un incendio, por ejemplo. Uno no quisiera evacuar un hospital, pero que ellos sepan desde arriba y no que se lo dejen a la brigada de emergencias, porque ese es un tema que atañe a ellos y si alguien se muere durante la evacuación de un hospital en un incendio, el primero que puede enfrentar problemas legales muy complicados es el gerente. Entonces, tómense este tema con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, pero piensen que no están solos
y que no se deben preparar para una auditoría, porque cualquier plan de emergencias de 2 kilos y de 150 páginas, pues pasa una auditoría, pero tienen que pasar las pruebas de la vida real, y para eso necesitan construir con todo su equipo de trabajo, desde las personas encargadas de mantenimiento, de aseo, de los biomédicos, los de la lavandería y el personal asistencial. Todos tienen que trabajar mancomunadamente para construir esos planes, para discutir cuál es la mejor manera de acuerdo al funcionamiento interior de esa institución, cómo se podría responder de una mejor manera y que definitivamente le hagan seguimiento a la implementación de las recomendaciones. Muchas veces al año se hacen recorridos desde seguridad y salud en el trabajo y uno ve informes que han pasado 2, 3, 4, 5 años y nadie les ha hecho seguimiento y solamente les vienen a poner la lupa en el momento de que ocurre una emergencia o desastre. ¿Y por qué ocurrió este incendio? ¿Y quién hizo y quién no hizo? Entonces ahí es cuando las personas se empiezan a preocupar. Entonces es mejor preocuparse antes de que ocurra, tomarse el tema con mucha seriedad y empezar a trabajar de la mano de las ARLs, que tienen muy buenas herramientas también para apoyar a las instituciones de salud. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la participación, por estar en este espacio, gracias a ustedes por participar. Esperemos que esta información sea muy valiosa y que logren empezar a implementar este tipo de metodologías, este tipo de actividades, este tipo de análisis al interior de sus organizaciones. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias a todos. Doctora Sandra, doctora Aristizábal, muchísimas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros de este espacio académico. Les deseamos una feliz tarde. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua,
transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.